En este apartado vamos a ver cuáles son los rasgos del fascismo, en concreto, evidentemente, los rasgos del fascismo italiano, que es donde nace estas ideas políticas y que pronto se extenderán por toda Europa. Mirad, hay diversas causas y circunstancias que propician el ascenso del fascismo. La primera de ellas va a ser la Primera Guerra Mundial, ya que muchos excombatientes, muchas personas que lucharon en este conflicto, de alguna forma van a mantener esa ideología nacionalista. Por lo tanto, vamos a ver que van a ser proclives a movimientos ultra, en el sentido que van a defender la patria y la nación por encima de todo. A ellos se les va a unir la Revolución Rusa. Hay un miedo atroz de las clases dirigentes eh, por ver si de verdad el movimiento revolucionario de Rusia se extiende por toda Europa. Y ese miedo, de alguna forma, lo van a canalizar a través de partidos que van a impedir la llegada de esas ideas más progresistas, más radicales, y por lo tanto, de alguna forma, también lo que van a hacer es que esa revolución no solamente tenga un reflejo en Europa, sino todo lo contrario. Lo que van a hacer es que esa revolución propicie que no haya más revoluciones, sino que el movimiento sea totalmente diferente. Se va al otro extremo. Y el otro extremo son partidos ultras, son partidos nacionalistas, muy conservadores, ya que, sobre todo esas clases dirigentes, esa burguesía, esas élites económicas, van a tener miedo de que llegue el comunismo y les arrebate sus propiedades y sus privilegios. Por lo tanto, van a escudarse, van a buscar amparo a esos partidos nacionalistas, a esos partidos conservadores, a esos partidos que van a derivar en esa imagen fascista que es la que tenemos. A ello se le une también la crisis del 29, una crisis económica, ya la hemos visto, de la que se desprenden muchas consecuencias, entre ellas el desprestigio de las democracias de la anterior sesión. Democracias que muchos ciudadanos ven incapaces de parar dicha crisis. Por lo tanto, se van a aferrar a esas ideas que, con cantos de sirena, proclaman un cambio totalmente radical y, de hecho, se erigen como garantes de esa lucha contra esa crisis y siendo ellos los que, en teoría, según decían, iban a acabar con ella. Y claro, esto va a hacer que muchos grupos dirigentes económicos que se están viendo prácticamente a la bancarrota financian a estos grupos fascistas. También vamos a ver que se van a utilizar estas inversiones para parar la oleada revolucionaria y comunista, como os he dicho antes. Además, vamos a ver que hay una gran pérdida de beneficios de las grandes industrias y estas grandes industrias de alguna forma van a buscar también ayuda y amparo en estas ideas, en estos partidos, porque son estos partidos los que les aseguran que con su llegada al poder también tendrían amparo, tendrían cobijo, acabarían con esa situación económica y por lo tanto se van a comprometer a ayudarlos. ¿De acuerdo? Es lo que más me interesa. Lo siguiente que tenéis aquí son los rasgos generales del fascismo. Primero, vamos a dividir estas características en tres, en políticas, en económicas y en sociales y culturales. Por un lado, las políticas van a rechazar el liberalismo y el parlamentarismo, es obvio. Si rechazan el parlamentarismo están en contra de una democracia, dado que el Parlamento es la institución a través de la cual la ciudadanía se ve representada. Cuando votamos, elegimos a nuestros representantes que trabajarán por nosotros en el Parlamento. Evidentemente son ideas antimarxistas, anticomunistas e incluso anticapitalistas. Tal como se presenta ahí, podéis ver que existe una tercera vía. No son comunistas económicamente hablando, acordaos, se suprime la propiedad privada,
todo es de todos, prácticamente. Estoy resumiéndolo muchísimo. Pero tampoco son capitalistas al estilo Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver que sí que hay una intervención del Estado en la economía. Pero no es una intervención total como la del comunismo. Pero tampoco no hay intervención como el capitalismo, sino que hay una intervención allá cuando se necesite. Por lo tanto, vamos a ver que el Estado se erige por encima de todo, está por encima de todo. Y de hecho, es de ahí de donde nacen esas ideas nacionalistas, el hipernacionalismo extremo, tal como apunta la frase. Va a existir solamente un partido único, dado que si suprimimos el Parlamento, no va a haber partidos que representen a la ciudadanía y por tanto va a haber solo un partido. Se va a organizar todo en torno a un líder y ese líder evidentemente tiene que ser un líder carismático. No va a ser cualquier marioneta que no tenga vida o que no represente los valores, no represente la fuerza de esas ideas. ¿Cuáles son las características económicas? Ante todo, y muy principal, la autarquía económica. ¿Qué quiere decir autarquía? La autarquía es un sistema económico en el que el país compra y vende dentro del mismo país. No hay exportaciones, no hay importaciones y por lo tanto los productos que abastecen a los ciudadanos son del mismo país. También es verdad que hay una autarquía flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos que vienen de fuera tienen que pasar un control de aduana en los que los aranceles, es decir, los precios que pagan por entrar al país, son demasiado elevados, por lo que muchos países, de alguna forma, pues rechazan vender en ese tipo de países autárquicos porque les sale bastante caro. Tienen las ideas imperialistas, defienden también un espacio vital, tal como veremos con Giles, un espacio en el que ellos mismos dicen que es necesario ampliar su espacio de influencia para impedir el ahogo social y político de la nación. Hay ciertos programas de obras públicas y evidentemente la economía viene siendo de guerra, una economía en la que no van a destacar sectores determinados como los que podemos tener hoy, el sector terciario, por ejemplo, o el sector primario. No, no, todo lo contrario, es una economía que va dirigida a producir en el caso de que haya una guerra. ¿Y cuáles son las características sociales y culturales? Hay un control exhaustivo de la sociedad, ¿de acuerdo? Hay un control exhaustivo, por lo que de alguna forma va a impedir también que existan esas ideas individualistas. Ellos dicen que, bueno, se controla la sociedad porque van a buscar el bien colectivo. Vamos a ver que eso no es así, que el bienestar colectivo no se va a lograr de esta forma. Evidentemente, a la sociedad se le militariza. Esas ideas militares de orden, esas ideas de asumir las órdenes también, del ver, oír y callar, esas ideas van a impregnar la sociedad en este momento. Además, va a haber cierto elitismo. ¿Por qué? Porque estas élites son las que van a tener el poder y la función que van a desempeñar es la de dirigir al resto de sociedad. Es decir, vamos a ver dos sociedades, una elitista, que es la que tiene todo el poder, que es la que idea todo lo que he venido explicando hasta ahora, y la otra parte de la sociedad que es la que obedece. Van a buscar víctimas, ¿vale? Víctimas expiatorias. ¿Qué quiere decir eso? Estas víctimas expiatorias, de alguna forma, van a ser ejemplo de las ideas que van a llevar a cabo, que van a materializar. Un ejemplo son detenciones arbitrarias, como vimos en su momento, no sé si os acordáis, cuando estuvimos hablando de que el rey podía detener al libre albedrío sin pasar por un juicio, incluso. Comunistas, judíos, como podéis ver en Alemania también, van a controlar los medios de comunicación porque son la plataforma a través de la cual van a manifestar estas ideas. Y evidentemente la violencia es una herramienta que van a seguir utilizando también para este mismo control y para establecer más mecanismos de censura. Por un lado hemos visto cuáles son las características de esta sociedad,
Pero vamos a ver cómo eso se ejemplifica en un país como Italia. Esto es un libro que en su momento, una revista de la familia, un libro o revista que existía, era una revista mensual que elaboraba contenido básicamente del régimen fascista. Ahí tenéis ejemplos de, por ejemplo, ¿quién es el Duce? Pues es el creador del fascismo, el renovador de la sociedad civil, el jefe del pueblo italiano, el fundador del imperio. ¿Y por qué el Duce es el creador del fascismo? Porque fundó el fascio de combate y porque se debe a él la revolución fascista, la doctrina del fascismo. Evidentemente son revistas que se hacen desde el régimen para la sociedad, para que esta sociedad asuma las ideas del partido. Os invito a ver mediante el link esta marcha sobre Roma. No lo voy a grabar, evidentemente, lo podéis ver vosotros, para que veáis cómo esas camisas negras que hemos visto en clase acompañaron a Benito Mussolini a su llegada a Roma. Y vamos a ver cómo se consolida el fascismo también en Italia. Se va a suprimir la democracia, acordaos. Víctor Manuel III es quien, de alguna forma, agobiado, ¿no? Incluso, bueno, hay ideas y teorías que dicen que el rey, bueno, favoreció la entrada de Mussolini sin ponerle pegas, pero bueno, el caso es que vamos a ver que esa monarquía desaparece, se va a suprimir la democracia, el duce, en este caso Benito Mussolini, va a absorber y va a concentrar todos los poderes, vamos a ver cómo también pacta con otros países. Acordaos que el pueblo italiano es un pueblo muy católico también y por lo tanto va a pactar con el Vaticano en el Concilio de Letrán para mantener relaciones y de alguna forma también erigirse como un país eh, católico, un país en el que la libertad religiosa existe, un país que si tiene el apoyo del Vaticano, acordaos que el Vaticano es el país de los cristianos católicos, si tiene el apoyo del Vaticano, evidentemente no se va a ver con malos ojos en el exterior, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay una política exterior siempre expansionista y que eso se va a hacer a través de la aprobación de leyes radicales. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que va a encontrar el fascismo en este momento? Mirad, sobre todo es un problema económico, derivado de la guerra. Recordaos que venimos de una Primera Guerra Mundial. Es un problema social también, ya que no todo el mundo se adhiere al régimen, por lo tanto hay ciertos alzamientos de parte de la población que no está de acuerdo con estas ideas. El fascismo, el régimen fascista, tiene que intervenir en la economía. Y esto se debe a que hay un descenso del nivel de vida. Los salarios no suben, sigue habiendo mucha gente en paro. Acordaos de la bancarrota, la práctica bancarrota de la Bolsa de Nueva York. Y mucha gente ha muerto en la guerra, por lo que hacen desde el partido es llevar a cabo una serie de políticas que van a incentivar la natalidad para que aumente la población en Italia. Y además vamos a ver cómo se propaga y se promueve desde instituciones gubernamentales afiliarse al partido e incluso a sindicatos. Evidentemente, estos sindicatos no van a ser ni socialistas, ni comunistas, ni anarquistas, porque están totalmente prohibidos, acordaos, sino que son sindicatos fascistas, son sindicatos adheridos al régimen. Por lo tanto, por mucho que sea un sindicato, no va a haber una contestación fuerte y rotunda a el régimen en caso de que haya algún problema laboral. Veremos en la próxima sesión lo mismo, pero ¿qué ocurre cuando llega el nazismo al poder? Nos vemos.